Un día de noviembre del año 1532, el Nuevo y el Viejo Mundo chocaron. ¿Cómo te atreves, indio perro? 168 españoles atacaron al ejército imperial de los incas en el altiplano de Perú. Y antes de que acabara el día, habían masacrado a 7.000 personas para hacerse con el control de aquel imperio. Ni un solo español perdió la vida en el proceso. ¿Por qué estaba tan mal equilibrada la balanza del poder entre el Nuevo Mundo y el Viejo? ¿Y por qué en los siglos que siguieron fueron los europeos quienes conquistaron tantas partes del planeta? Dichos interrogantes fascinan al profesor Jared Diamond. Este hombre ha iniciado una investigación destinada a conocer los orígenes del poder. Y para lograr su objetivo, está buscando pistas en los lugares más inusitados. Diamond ha desarrollado una teoría muy original. Sostiene que lo que separa a los vencedores de los vencidos es la tierra, la geografía. Fueron la forma de los continentes y sus cultivos y animales los que permitieron florecer a determinadas culturas, mientras que otras se quedaban atrás. Pero ¿arroja esta forma de ver el mundo alguna luz sobre los acontecimientos de 1532? ¿Cómo explica la geografía la conquista del planeta a través de las armas, los gérmenes y el acero? Armas, gérmenes y acero. La conquista. Un grupo de conquistadores españoles pasó 2 años viajando en busca de oro y gloria. No eran soldados profesionales, sino mercenarios y aventureros liderados por un capitán del ejército retirado de nombre Francisco Pizarro. Tras amasar una fortuna en las colonias de Centroamérica, Pizarro y sus hombres pusieron rumbo al sur y se adentraron en un territorio desconocido. Ellos fueron los primeros europeos que escalaron los Andes y se internaron tanto en el continente sudamericano. En su avance hallaron pruebas de la existencia de una gran civilización nativa. ¡Hay mujeres! Habían alcanzado los límites del poderoso imperio inca. Aquel encuentro fue, tanto para los indios como para los españoles, un choque de culturas. Los indios nunca antes habían visto a un hombre blanco y no tenían la menor idea de la amenaza que representaba. Dame que tú no eres el único sediento acá. No imaginaban tampoco que en cuestión de días aquellos extranjeros desbaratarían su mundo. En la década de 1530 el imperio inca era enorme. Ocupaba una franja de 4.000 kilómetros que se extendía a lo largo de los Andes desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. Pero tan solo a 800 kilómetros al norte comenzaban las colonias de Centroamérica y el Caribe, valiosas posesiones del imperio español. En aquel momento el rey de España controlaba 1/3 de la Europa continental,
Pero lo cierto es que no hacía mucho que la propia España se había convertido en un estado unificado después de pasar 7 siglos combatiendo la ocupación islámica. La española seguía siendo una sociedad rural. La mayoría de los conquistadores procedían de pueblos y pequeñas localidades como Trujillo, donde creció Pizarro. Francisco Pizarro pasó gran parte de su infancia aquí, trabajando como porquero en los campos aledaños. Hoy se le recuerda como un gran guerrero. Su estatua domina la plaza central de Trujillo y la casa de su familia se ha transformado en un museo. Jared Diamond ha venido aquí a profundizar en el mundo de los conquistadores con el fin de llegar a comprender el secreto de su éxito. Este es Francisco Pizarro, un español que conquistó el estado más poderoso del Nuevo Mundo, el Imperio Inca. Pero ¿por qué se impusieron él y sus hombres a los incas y no al revés? Parece una pregunta muy sencilla, pero la respuesta no es tan obvia. Después de todo, en sus orígenes, Pizarro comenzó siendo una persona corriente y Trujillo es una población bastante normal. ¿De dónde sacaron, pues, este hombre y sus subordinados un poder tan grande? Se preguntarán por qué me interesan tanto los conquistadores de Pizarro. El motivo es que su historia es un ejemplo tristemente perfecto de conquista europea. Y yo llevo 30 años estudiando las pautas de los procesos de conquista. Jared Diamond trabaja como profesor en la Universidad de Los Ángeles, pero ha realizado la mayor parte de su trabajo de campo en Papúa Nueva Guinea. El tiempo que pasó allí le dio la idea de explorar las raíces de la desigualdad en el mundo moderno, con el fin de tratar de entender por qué unos pueblos han conseguido dominar y conquistar a otros. Diamond sostiene que hace miles de años la capacidad para labrar las tierras brindó a ciertas culturas una enorme ventaja, y que aquellos que tuvieron la fortuna de disponer de los cultivos y animales más productivos se convirtieron en los agricultores más fructíferos. La agricultura comenzó a desarrollarse en una zona de Oriente Medio conocida como el Creciente Fértil. Con el tiempo, los cultivos y animales de dicha región se extendieron por el norte de África y Europa, donde dieron lugar a una explosión de civilización. En el siglo XVI, en las granjas europeas, predominaban los animales de cría originarios de El Creciente Fértil. Ninguno era nativo de Europa. De ellos el hombre obtenía carne, pero también leche, lana, cuero y estiércol. Y lo más importante es que aquellos seres eran capaces de desarrollar una gran fuerza. Uncidos a un arado, un caballo o un buey podían transformar la productividad de las tierras de labranza. Eso permitía a los agricultores europeos cultivar más alimentos para abastecer a más personas, que a su vez podían construir sociedades mayores y más complejas. En el Nuevo Mundo no había caballos ni animales de cría aptos para colaborar en el cultivo agrícola. Todo el trabajo debía realizarse a mano. El único animal doméstico de gran tamaño era la llama,
pero a esas dóciles criaturas jamás se les ha colocado un arnés. Los incas tenían una habilidad especial para cultivar patatas y maíz. Sin embargo, dada su situación geográfica, no fueron tan productivos como los agricultores europeos. El hecho de que los caballos pudieran montarse brindó a los europeos otra importante ventaja. Para los incas, la visión de los conquistadores de Pizarro atravesando sus tierras debió de ser algo extraordinario. Nunca antes habían visto a una persona subida a un animal, por lo que pensaron que aquellos hombres de aspecto extraño, mitad humanos, mitad bestias, eran dioses. Los caballos que tanto impactaron a los incas llevaban 4000 años utilizándose en España. Y en una era anterior al transporte motorizado, permitían a la gente moverse y controlar sus territorios. Lo voy a cambiar a la otra mano, haciendo una pirueta. Cuando Javier Martín no está reuniendo a las reses con su caballo, ofrece exhibiciones en el estilo de montar tradicional. Para que se vea. Este estilo de monte recibe el nombre de jineta y se basa en el control y la movilidad del animal. Implica llevar las rodillas dobladas y pegadas a los costados del caballo y sujetar las riendas con una sola mano. Para dejarlo a él más dentro. Es un estilo totalmente distinto al de los caballeros medievales, mucho más formal. Ahora le voy a parar al lado de él. En el siglo XVI, el estilo jineta ya era el más usado por los caballeros españoles. Y seguramente así montaban a sus corceles los conquistadores. Lo del acoso. Oh. Ver cómo una persona controla a un animal tan grande con tamaña precisión, haciéndole parar, volver a empezar y girar, es un espectáculo extraordinario. Javier me ha dicho que monta desde que tenía 5 años y tras contemplar esta exhibición comprendo mejor los orígenes de los conquistadores. Dominaban estas técnicas a la perfección y aunque las aprendieron para trabajar con toros también les resultaron muy útiles en el ámbito militar. El control que ejercían sobre los animales era tal que no es difícil imaginarlos atropellando a sus rivales en los espacios abiertos. La escena debía resultar espeluznante para todos aquellos que nunca hubieran visto un caballo. Seguramente provocaban asombro y terror entre sus oponentes antes incluso de lanzarse hacia ellos para atropellarles, clavarles sus lanzas y matarlos. Un mensajero real llevó la noticia de la llegada de los extranjeros con aspecto de dioses, montados sobre animales de 4 patas, al emperador de los incas, que acampaba en el valle de Cajamarca, al norte de Perú, custodiado por un ejército de 80.000 hombres. Atahualpa era venerado como un dios viviente, un hijo del mismísimo sol. Y se encontraba en Cajamarca realizando un retiro religioso para agradecer una serie de triunfos militares cosechados recientemente. Cuando le comunicaron el avance de los españoles, en lugar de ordenar su muerte les envió un mensaje. Les invitaba a reunirse con él en Cajamarca lo antes posible. Atahualpa quería que al acudir a Cajamarca los españoles cayeran en una trampa. Y para asegurarse que así fuera,
Inició una suerte de juego psicológico con ellos, enviándoles presentes de forma que aceptaran reunirse con él. Atahualpa sabía que los españoles no eran dioses. En los informes de inteligencia se menciona que aquella gente llevaba el rostro cubierto de lana o algo similar, como los corderos o las alpacas. Los describen como animales. Se dice también que iban de un sitio a otro con una especie de cacillo que nunca se había usado para cocinar en lo alto de la cabeza. Hay que estar loco para andar por ahí con un cazo en la cabeza. Pero desde luego es aún peor no usarlo para cocinar al llegar a un campamento. Atahualpa pensaba que aquellos seres eran subhumanos. ¿Y qué podían hacer un par de jinetes y cientos de españoles contra el poderoso imperio inca? En teoría, nada. Pero los espías de Atahualpa no repararon en que los españoles poseían algunas de las mejores armas del mundo. En la época de los conquistadores, España contaba con el mayor ejército de Europa, dirigido desde la capital del imperio, Toledo. Los españoles habían estado más de 700 años en guerra con los musulmanes y con otros ejércitos europeos. En el viejo continente se libraba una carrera de armamento y para sobrevivir tenían que mantenerse a la vanguardia de la tecnología armamentística. En la década de 1530, el arcabuz era un elemento muy importante del arsenal español. La pólvora se inventó en China, pero fueron los árabes quienes comenzaron a utilizarla como arma. En manos europeas, las armas se tornaron más ligeras y fáciles de transportar, y por primera vez las usaron soldados de infantería en el campo de batalla. Ahora vas a disparar tú. El arcabuz seguía siendo un instrumento bastante rudimentario, pese a lo cual modificaría el rostro de la guerra. Probablemente a quienes vivimos en la época moderna nos parezca que este arma no servía para nada, que era como de mentira. Resultaba muy difícil dar en el blanco con ella y recargarla era un proceso bastante largo, tanto que mientras que el tirador la preparaba para un nuevo disparo, un espadachín podía llegar desde atrás y matarle. Sin embargo, los incas ni siquiera habían llegado hasta este punto, por lo que un arma como esta, con su sonido, su olor y todo ese humo, seguramente aterrorizaran a cualquiera que no hubiera visto algo así antes. Debió ser conmoción y pavor al estilo de 1532. Pese a su espectacularidad, la tecnología de la pólvora aún estaba dando sus primeros pasos. El verdadero poder de los conquistadores residía en otro aspecto, concretamente en la producción de acero. En Toledo se encontraban algunos de los mejores fabricantes de espadas del mundo, pero ¿por qué eran ellos capaces de crear letales armas de acero, mientras que los incas únicamente disponían de sencillos instrumentos de bronce? Los europeos no tenían ninguna cualidad innata especialmente brillante que justificara que fueran los únicos capaces de crear espadas de gran calidad. Al igual que las armas de fuego, las espadas fueron el resultado de un largo proceso de ensayo y error que comenzó hace 7000 años fuera de Europa, en el Creciente Fértil, para ser más exactos. Allí fue donde el ser humano empezó a trabajar con el metal. Debido a la proximidad geográfica, los europeos heredaron esa tecnología y la elevaron a nuevas cotas, espoleados por las exigencias de los soldados europeos, que requerían espadas más sólidas, largas y afiladas.
Así es una espada toledana una vez terminada. Esta en concreto es una reproducción de la que llevaba Pizarro y es un arma temible. Con ella degollaban a los enemigos y los hacían pedazos. Viéndola resulta fácil comprender que quien la blandía pudiera matar a decenas de personas en un breve espacio de tiempo. Estas armas, llamadas espadas roperas, fueron una culminación de una tecnología del metal extremadamente sofisticada. Piensen en las cualidades que debe tener una espada. En primer lugar, ha de ser resistente. El metal tiene que ser lo suficientemente sólido como para poder afilarlo, y es entonces donde se hace necesario el acero, que es una aleación de hierro y carbono. Cuanto mayor sea el contenido de carbono en el hierro, más duro será el acero. Pero un material excesivamente resistente resulta también más quebradizo, lo cual no es bueno porque al golpear a alguien con espada, esta podría partirse. Además, la hoja ha de tener cierta flexibilidad, debe poder doblarse y recuperar su forma. Y eso se logra calentándola a determinadas temperaturas, sumergiéndola luego en agua. Fueron necesarios muchos siglos y un sinfín de experimentos para alcanzar el nivel de sofisticación que permitiera conseguir un arma tan larga, elegante, fina y letal como la espada ropera. En un principio, este tipo de espada de larguísima hoja se creó como arma de duelos, pero se puso muy de moda en la Europa del Renacimiento. Era el artefacto que elegían todos los aspirantes a caballeros. La espada ropera tiene sus orígenes en España y fue precisamente allí donde por primera vez empezó a verse a la gente luciendo espadas con vestimentas cotidianas, con ropa civil, en sus ocupaciones diarias. En la Edad Media no se acostumbraba a hacerlo. Fue una práctica que comenzó en el siglo XVI. Para los hombres era una forma de autoafirmación. Llevando el arma dejaban claro que eran grandes señores y que estaban ascendiendo en la sociedad y reivindicaban su pertenencia al linaje de los caballeros de la Edad Media. La espada era en gran medida un símbolo de las ansias de poder de los aspirantes a conquistadores. Lo que les espoleó para superar todo tipo de penalidades, lo que les empujó a marcharse a América fue su codicia, su deseo de encontrar oro y su afán de medrar. Y la espada ropera simbolizaba a la perfección esa desmedida avaricia. El 15 de noviembre de 1532, el grupo de aventureros liderado por Pizarro entró en el valle de Cajamarca. Les habían dicho que Atahualpa les esperaba allí, pero no estaban preparados para el recibimiento que les dispensaron los incas. En las colinas situadas detrás de la ciudad de Cajamarca se encontraba el ejército imperial, 80.000 hombres en formación de combate. En sus diarios, los propios conquistadores dejaron constancia de sus primeras impresiones. Su campamento parecía una hermosa ciudad. Hasta entonces no habíamos visto nada similar en las Indias, y nos asustamos porque éramos muy pocos, y nos habíamos adentrado mucho en aquellas tierras. Pizarro envió una partida formada por sus mejores jinetes al corazón del campamento inca. Abría la marcha el capitán de Soto. Ignoraban si Atahualpa les permitiría atravesar el campamento sin causarles daño alguno, pero decidieron correr el riesgo e ir a reunirse con ellos. La visita de Soto tenía un importante propósito psicológico: intimidar al gobernante inca ante su propia gente, desafiarle con el caballo. El gobernador de Perú, don Francisco Pizarro. En un primer momento, Atahualpa no reaccionó a la presencia de Soto. Hizo como si no hubiera nadie allí. Cuando el caballo se situó frente al inca, este ni se inmutó, demostrando así que el animal no le impresionaba lo más mínimo,
y echando por tierra los planes del capitán. De Soto avanzó hasta situarse tan cerca de él que el aire que expulsaba el caballo por los hollares movía los flecos del adorno que el inca lucía en la frente. Pero este no se movió. Pasados unos instantes, tras un breve silencio, Atahualpa prorrumpió en gritos. Les decía que había llegado el momento de pagar lo que habían hecho. Supongo que les gritaba que aquello les iba a costar la vida. Como es lógico, De Soto estaba muy nervioso y regresó atemorizado al campamento. Por lo que sabemos, los españoles pasaron la noche anterior atenazados por el pánico. Los conquistadores habían establecido su campamento en la ciudad de Cajamarca, y para entonces casi todos estaban convencidos de que jamás volvería a saberse nada de ellos. Después de todo, eran solo 168 soldados a 1.600 kilómetros de cualquier compatriota, enfrentándose a un ejército formado por 80.000 incas. Pocos pudimos dormir aquella noche. Nos pasamos las horas caminando por la plaza desde la que veíamos las hogueras del campamento del ejército indio. Era una imagen aterradora. Parecía una noche plagada de estrellas. Pizarro y los oficiales en los que más confiaba debatieron sus opciones para enfrentarse a Atahualpa. Pero hay un montón de soldados, capitán, no vamos a poder. Unos aconsejaban prudencia, pero Pizarro insistió en que su mejor oportunidad era lanzar un ataque sorpresa al día siguiente. Aquella táctica siempre había funcionado con éxito en el pasado. 12 años antes de que Pizarro llegara a Perú, otro famoso conquistador, Hernán Cortés, entró en México donde descubrió una extraordinaria civilización, la azteca. Cortés conquistó el país secuestrando al líder de ese pueblo y aprovechando el subsiguiente caos. La historia de Hernán Cortés se publicó algún tiempo después. El libro tuvo una gran acogida y se convirtió en un manual imprescindible para cualquier aspirante a conquistador. La obra aún se conserva en la magnífica biblioteca de la Universidad de Salamanca en España. Esta extraordinaria biblioteca podría considerarse, entre otras muchas cosas, un almacén de estrategias, porque en estos libros se narra lo que ciertos generales hicieron a otros durante miles de años en el pasado y por toda Eurasia. Aquí, en esta biblioteca, tenemos un famoso relato de la conquista de México en el que se detallan todas las tácticas que Cortés desplegó con éxito en su enfrentamiento con los aztecas. Pizarro las tomó como referencia para saber cómo actuar con los incas. Estos, en cambio, se transmitían los conocimientos de forma oral. Los incas eran bastante ingenuos y carecían de toda sofisticación debido a la falta de una tradición escrita. Pero si los libros eran tan útiles, ¿por qué no sabían leer ni escribir los incas? La creación de un nuevo sistema de escritura independiente es un proceso extremadamente complejo que se ha dado en raras ocasiones en la historia humana. El primero en culminarlo con éxito fue el pueblo sumerio en el creciente fértil hace al menos 5.000 años. Aquella gente desarrolló un elaborado sistema de símbolos que recibió el nombre de escritura cuneiforme y cuya finalidad posiblemente fuera la de registrar las transacciones agrícolas. Desde entonces, casi todas las demás lenguas escritas de Europa y Asia han copiado, adaptado o simplemente tomado como referencia los fundamentos del sistema cuneiforme. A la difusión de la escritura contribuyó en gran medida la invención del papel, la tinta y los tipos móviles.
Todas esas innovaciones surgieron fuera de Europa, pero los habitantes del viejo continente las adoptaron en la Edad Media para crear el vehículo más extraordinario de transmisión de los conocimientos, la imprenta. A partir de entonces, la palabra escrita pudo difundirse a toda velocidad y con gran precisión por Europa y Asia. El mundo moderno no hubiera llegado a ser lo que es sin la escritura. Pero en otro rincón del mundo se inventó también de forma independiente un nuevo sistema de escritura. Hace al menos 2500 años, en el sur de México, los pueblos nativos desarrollaron un modo de trabajar con símbolos que posteriormente daría lugar a la escritura maya. Pero si los mayas sabían escribir, ¿por qué no difundieron sus conocimientos hacia el sur de los Andes y ayudaron a los incas a cultivarse? En opinión de Diamond, la explicación reside en la forma de los continentes. Aquí están Europa y Asia, que formaban Eurasia, un continente gigantesco de este a oeste y más estrecho de norte a sur. El continente americano, en cambio, tiene una forma más alargada, va de norte a sur, y sus dimensiones son más reducidas de este a oeste, sobre todo en Panamá, donde tiene algo menos de 160 kilómetros de ancho. Los dos continentes presentan la misma longitud, unos 13.000 kilómetros entre sus dos extremos, pero Eurasia se extiende de este a oeste y América de norte a sur. Es como si uno hubiera rotado 90 grados con respecto al otro. Diamond ya ha demostrado que cultivos y animales se expandieron sin problemas hacia el este y el oeste por toda Eurasia. Y es que en los lugares situados en la misma latitud los días duran lo mismo y el clima y la vegetación son muy similares. Pero en el continente americano sucedía todo lo contrario. Ir de un extremo al otro implicaba viajar de norte a sur, atravesando regiones en las que los días tienen distinta duración, con diferentes zonas climáticas y una vegetación diversa. Estas diferencias básicas impidieron la proyección de cultivos, animales, personas, ideas y tecnologías. Los habitantes de los Andes padecían un aislamiento crónico. No tenían acceso a la escritura y tampoco a otras muchas innovaciones procedentes del resto del continente. En cambio, Pizarro y sus hombres disfrutaban de una bendición geográfica. Como españoles, aprovechaban todos los beneficios de las tecnologías e ideas que se habían transmitido sin problemas por Eurasia. En los acontecimientos de 1532 influyeron causas muy profundas sobre las que ni los españoles ni los incas tenían control alguno. La forma de los continentes, la distribución de las plantas y los animales, y la difusión de la tecnología de Eurasia eran hechos que dependían de la geografía. Y en casi todos los episodios de esta historia, la geografía se inclinó en favor de los europeos. De noviembre de 1532. Atahualpa había accedido a encontrarse con los españoles aquella mañana en la ciudad de Cajamarca.
Su séquito le precedía. Sin embargo, tomó una decisión fatídica. Ordenó a sus soldados que fueran desarmados. Los indios eran músicos y bailarines. Eran soldados, pero sin armas. ¿Por qué desarmó Atahualpa a sus propios guerreros? Porque aquel era un día alegre, un día de celebración. El gobernante no marchaba a la guerra sino a una fiesta. Su objetivo era que todo el pueblo viera cómo huían aterrados aquellos supuestos dioses. El hecho de que algunas personas creyeran que los españoles eran dioses resultaba muy conveniente para los intereses de Atahualpa. Él sabía que no era cierto, pero si el pueblo pensaba que había derrotado a unas divinidades, estaría con él. Y si además vencía a los españoles sin demostración de fuerza alguna, sus súbditos le considerarían un ser superior a los dioses. Atahualpa y sus hombres entraron en Cajamarca. Los españoles les esperaban ocultos. Había 5 o 6 mil hombres, y detrás de ellos surgió la figura de Atahualpa. El gobernante iba sentado en una lujosa litera adornada con plumas, oro y plata. Muchos nos orinamos encima de lo asustados que estábamos. Los hombres de Atahualpa ocupaban toda la plaza, pero no había ni un solo español a la vista. El soberano inca preguntó: ¿dónde están esos perros? Y uno de sus oficiales de confianza le respondió: han huido porque tienen miedo de la magnificencia inca. Como era de esperar, la muchedumbre escuchó aquellas palabras y las dio por ciertas. Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad. Entonces Pizarro ordenó a su sacerdote que saliera a enfrentarse con Atahualpa. Los conquistadores estaban obligados a tratar de convertir a los pueblos nativos antes de recurrir a la violencia. Mi poder procede de mi señor. Sus palabras están escritas en este libro. Atahualpa nunca había visto un libro y no sabía qué hacer con él. Imankay manang imapaschu kayqa manang rimasqayki kaypi kanchu. ¿Cómo te atreves, indio perro? ¡Salgan, españoles! ¡Destruyen a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago, a ellos! Entonces, con la muchedumbre totalmente desprevenida, hicieron su aparición los caballos y cundió el pánico. Imaginen la escena que se vivió en Cajamarca. Los incas no habían visto caballos antes, y los que llevaban los conquistadores no eran equidos normales y corrientes, sino grandes y fieros caballos de combate españoles. Los animales se abrieron paso entre los presentes, los pisotearon y se convirtieron en una extraordinaria plataforma para la lucha. Desde su montura los españoles podían asestar mandobles con la espada izquierda y derecha y cortar, acuchillar y seccionar todo lo que hubiera a su alrededor. Si los incas hubieran sabido que ante la caballería lo mejor es permanecer firmes, se hubieran impuesto a sus atacantes, pues eran muy superiores en número, pero lo ignoraban y emprendieron la huida de forma desordenada, circunstancia que aprovecharon los jinetes para mezclarse con ellos y matarlos con sus espadas.
Había un dios inca llamado Viracocha. Era el dios del trueno y era representado como un hombre blanco, por lo que el pueblo vio en aquellos hombres con sus arcabuces la mismísima encarnación de Viracocha. El inca Atahualpa continuaba sentado en la litera que sostenían sus hombres. En cuanto pudieron, los españoles fueron tras él y empezaron a matar a los porteadores. Pero si uno caía, otro lo reemplazaba. Solo cuando aquella tragedia estaba a punto de tocar a su fin, la silla comenzó a tambalearse porque ya no quedaban más porteadores. Cuando la litera cayó, el propio Pizarro capturó a Atahualpa. Su plan había funcionado a la perfección. Los conquistadores trasladaron al gobernante inca una improvisada prisión en las dependencias reales de Cajamarca. Pensó que íbamos a matarlo, pero le sacamos de su error porque los cristianos solo pueden matar en el fragor de la batalla. Fuera había miles de incas muertos. El resto del ejército se retiró a las colinas. Pese a la gran diferencia de número, los caballos, las espadas y la estrategia de los españoles resultaron decisivos. Además, aunque ellos lo ignoraban, los conquistadores disponían de otra arma, un arma invisible de destrucción masiva que les había precedido. Hoy la guerra contra las enfermedades infecciosas se libra en centros de investigación biológica, como el de Porton Down, en el sur de Inglaterra. Allí se producen vacunas contra los virus más letales del mundo. Pero en el siglo XVI no existían vacunas ni protección alguna contra la veloz propagación de las enfermedades infecciosas. Doce años antes de que Pizarro llegara a Cajamarca, un barco español arribó a México. Uno de los esclavos que viajaban a bordo presentaba los síntomas iniciales de una fiebre. Él fue la primera persona que llevó una enfermedad letal al continente americano. Aquel mal era la viruela. En varias semanas, el virus de la viruela se propagó desde una sola fuente, infectando a miles de nativos americanos. La viruela se introduce en el cuerpo cuando la persona respira las partículas del virus. Estas se instalan en la parte posterior de la garganta y en el interior de los pulmones. A los 2 o 3 días del contagio aparecen los clásicos sarpullidos. En los casos más graves, todo el cuerpo acaba cubierto por unos granitos que luego se convierten en enormes ampollas. Al final, esas lesiones clásicas de la viruela invaden toda la piel, empezando por la de las manos y el rostro. A partir de ese momento, el paciente entra en una fase tremendamente infecciosa, porque en las ampollas hay un sinfín de partículas de la viruela, y si esas llagas se abren, el líquido de su interior transmite los virus a todo lo que toca. 10 o 12 días después, sus amigos se enfermarían, y pasados otros 10 o 12 días, los amigos de sus amigos, por lo que la velocidad de propagación es exponencial.
La cifra de infectados iría creciendo rápidamente y sus efectos en la población serían devastadores. La primera epidemia de viruela del Nuevo Mundo se extendió por América Central y llegó al Imperio Inca. Allí a donde fue, el virus diezmó las poblaciones nativas, convirtiéndolas en presas aún más fáciles para los conquistadores españoles. Pero ¿por qué los gérmenes solo atacaban a un bando? ¿Por qué los españoles transmitieron sus enfermedades a los incas y no al revés? Esto que ven aquí era el arma secreta de Pizarro. Cerdos y vacas, ovejas y cabras, en definitiva, los animales domésticos. Recuerden que Pizarro fue porquero. Creció en chozas como esta y vivió en un contacto muy estrecho con los animales domésticos, respirando sus gérmenes y bebiéndolos en la leche. A partir de dichos gérmenes, evolucionaron las dolencias que más estragos causan entre los humanos. Por ejemplo, nuestra gripe, que tiene su origen en una enfermedad de los cerdos que transmiten los pollos y los patos. Esas criaturas nos transmitieron la viruela, por lo que el mayor asesino de seres humanos era en realidad el legado de 10.000 años de estrecha relación con nuestros amados animales domésticos. Durante la Edad Media, las enfermedades infecciosas se extendieron por toda Europa y se cobraron millones de vidas. Pero, paradójicamente, las repetidas epidemias incrementaron la resistencia de los europeos. En cada nuevo brote siempre había alguien genéticamente más capacitado para combatir al virus. Esas personas tenían más posibilidades de sobrevivir y al engendrar hijos les transmitían su resistencia genética. Con el paso de los siglos, poblaciones enteras adquirieron cierto grado de protección frente a la propagación de enfermedades como la viruela, protección con la que los incas jamás contaron. Cuando la viruela llegó al Nuevo Mundo, nadie había visto nunca una enfermedad así, por lo que el número de personas susceptibles de verse afectadas era mucho mayor. Además, no había inmunidad natural, así pues la cifra de infectados y de personas transmisoras también sería notablemente más elevada, al igual que la de individuos que se irían contagiando cuando la dolencia se extendiera. El porcentaje de fallecimientos y de posibles enfermos experimentó un pronunciado aumento. La dolencia se propagó rápidamente entre la población y causó muchísimas víctimas mortales. ¿Por qué hasta entonces los nativos americanos nunca se habían visto las caras con la viruela? ¿Y por qué no tenían enfermedades propias que contagiar a los españoles? Sencillamente porque no habían vivido la misma historia de contacto con animales de granja. Los incas tenían llamas, pero esas criaturas no son como las vacas y las ovejas europeas. No se las ordeña, no se forman con ellas grandes rebaños y no viven en establos y cobertizos junto a los humanos. Por ese motivo, entre las llamas y las personas no se produjo un significativo intercambio de gérmenes. La clave del argumento de Diamond es la distribución de los animales domésticos por el mundo. Aparte de la llama, las criaturas de granja de gran tamaño eran originarias de Eurasia y el norte de África. En Norteamérica, el África subsahariana o en Australia no se domesticó nunca a ningún animal. Por eso, las peores enfermedades epidémicas también tienen sus orígenes en Eurasia y el norte de África, desde donde se extendieron por todo el mundo con letales efectos. La cifra de indígenas que murieron durante la conquista española del Nuevo Mundo es una cuestión que ha suscitado un gran debate. Ciertos eruditos consideran que podríamos estar hablando de una población de 20 millones de nativos, de la cual la gran mayoría, puede que un 95%, murió víctima de enfermedades llegadas desde el Viejo Mundo.
un continente perdió a casi la totalidad de sus pobladores. Tras haber entregado a sus captores 20 toneladas de oro y plata, Atahualpa carecía ya de utilidad para ellos. Su infinita misericordia, en el último instante, le tendió una mano y lo llevó al reino de los cielos. Ahora, recemos por su alma. Lo ejecutaron con garrote en la misma plaza en la que tantos de sus seguidores fueron asesinados 8 meses antes. Con Atahualpa muerto, los conquistadores se lanzaron a la colonización del resto de Perú, confiando en el poder de sus armas, gérmenes y acero. El oro de las colonias españolas se envió a Sevilla, en el sur de España. Hoy por hoy, en el río Guadalquivir no hay demasiada actividad, pero en el siglo XVI este era uno de los puertos más concurridos e importantes del mundo. Un flujo constante de barcos que transportaban tesoros de las Américas ayudó a España a convertirse en una de las naciones más ricas de la tierra. Los conquistadores cambiaron para siempre la relación entre el Nuevo Mundo y el Viejo. Vine a España para encontrar la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Pizarro y sus hombres conquistaron a los incas y no al revés? En torno a ese proceso de conquista se ha creado todo un mito según el cual la expansión europea en general fue el resultado de la gran valentía, osadía, inteligencia o ingenio de los europeos. Aunque lo cierto es que no tuvo nada que ver con las cualidades personales de aquella gente. Sí, Pizarro y sus hombres eran valerosos, pero también lo eran muchos incas. La casualidad quiso que los europeos se convirtieran en conquistadores. Por su ubicación geográfica y su historia, fueron los primeros en desarrollar armas, gérmenes y acero. A finales del siglo XIX, las potencias europeas habían dejado atrás el continente americano y colonizado África, Australia y gran parte de Asia. El proceso que comenzara en Cajamarca llegó, pues, a su conclusión lógica. Las armas, los gérmenes y el acero de los europeos estaban remodelando el mundo.